Vamos a empezar a codear un par de ejemplitos, ¿no? O sea, el punto detrás de las promesas es simplemente crear un wrapper, ¿no? Un wrapper o una cajita o una envoltura encima de lo que se conoce como una unidad de trabajo asíncrona, Async Unit of Work, ¿no? Es simplemente una cajita encima de una unidad de trabajo asíncrona. Una promesa puede estar en 4 estados. El primero es pending, que quiere decir que está realizando la operación asíncrona o la unidad asíncrona, o no la ha terminado, o la acaba de empezar, o no ha terminado, ¿no? Después tenemos fulfilled, que es básicamente la unidad de trabajo se terminó de forma exitosa. Las promesas que están fulfilled o que están, llamémosle exitosas porque no sé cómo traducirlo en español. ¿Qué onda, Calmarex? Llamémosle success, promesas exitosas, pueden producir un valor. No todas las promesas que están fulfilled o que son exitosas producen un valor, ¿no? El otro son promesas rechazadas, que básicamente quiere decir, ok, intentó realizar la unidad de procesamiento asíncrona y falló. Un ejemplo muy sencillo es una llamada HTTP. Quiero hacer una llamada HTTP y me regresa con un 500 o con un 400. Quiere decir que me rechazó, ¿no? Y el cuarto, que es uno que casi no se menciona, es settled, ¿no? O una promesa asentada, como cuando tienes materiales en el agua y de repente se asientan en el fondo, es algo parecido, que básicamente quiere decir, ok, esta promesa fue tanto fulfilled o fue rechazada, ¿no? Esta promesa está en cualquiera de estos dos estados. Básicamente ya no está en un estado de pending, ¿no? Es básicamente lo que quiere decir, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo creamos nosotros una promesa? Pues JavaScript tiene una función global que se llama promise y es una función que funciona como un constructor. Entonces yo tengo que llamar. ¿Y para qué me sirve el settled? Terminología, es terminología. Es para decir, está rechazada o está, o está exitosa. Eh, es terminología, ¿no? Es cuando dices, es como decir ellos en lugar de decir ellos y ellas, es simplemente para ser como inclusivo. Entonces decimos settle cuando queremos incluir tanto el rechazado como el success. Es solo terminología para hablar y decir cosas, ¿no? Entonces, tenemos la función global llamada promise, y de nuevo es una función que se ejecuta como un constructor, entonces le tengo que invocar precedida del operador new. Y promise recibe una función como argumento. Y esa es la función en la cual nosotros realizamos nuestra unidad o nuestra operación asíncrona, ¿no? Aquí es donde nosotros llamamos a la petición HTTP o hacemos cualquier cosa, leemos un archivo, conseguimos una conexión a base de datos, etc, 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 ¿no? Y esta función recibe como argumentos dos cosas. Una función para que nosotros podamos indicarle a la función que esta función acaba de terminar y acaba de producir un valor de forma exitosa o acaba de terminar de forma exitosa, o poder indicarle que esta promesa falló, ¿no? Entonces recibe dos funciones. La terminología o la convención es que el primer argumento se llame fulfill y el segundo se llame reject. Hay gente que simplemente no le importa y a esto le llama success y a esto le llama fail o failure, ¿no? Para mantener la terminología como heterogénea, para mantener la terminología consistente, pues simplemente vamos a decir la función fulfill y vamos a usar la función reject. Ok, bien. El punto detrás de una función asíncrona o de una unidad de trabajo asíncrona es que no necesitamos que la operación se realice en este momento
o no necesitamos que bloquee el flujo de ejecución de nuestro programa. Lo que generalmente hacemos es mandarlo al event loop y cuando esté listo en algún futuro, ¿no? Nosotros podamos llamar o podamos tener acceso a ese valor o a ese estado rechazado o success, ¿no? Entonces, las promesas hacen mucho énfasis en continuation passing style, que es algo de lo que ya hablamos anteriormente, ¿no? Las promesas no regresan nada desde esta función, sino que necesitan invocar estas dos funciones para poder continuar con el flujo de control. Entonces, si llamo a la función fulfill, el flujo exitoso se va a ejecutar. Si yo llamo la función reject, el flujo de manejo de error se va a ejecutar. Creí que la convención era llamar resolve en lugar de fulfill. Lo de resolve es por promise.resolve, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Promise.resolve también es inconsistente, ¿no? Son estos detallitos de inconsistencia que les comentaba. Porque técnicamente debería llamarse promise.off, pero bueno, no voy a hablar en detalles sobre por qué debe llamarse off, ¿no? Entonces, CPS es eso. ¿Quieres indicar que el flujo de control fue exitoso? Invoca la función fulfill. ¿Quieres indicar que el flujo de control se rechazó o fue... se me fue el término en español. Fue no negativo, pero básicamente falló el flujo de ejecución, llama la función reject, ¿no? Entonces, nada más como para agregar este elemento de tiempo, de asincronicidad, vamos a poner un timeout aquí adentro. Set timeout. Le voy a pasar una función. Le voy a decir que espere al menos un segundo. Y una vez que haya pasado ese segundo, pues vamos a indicar que esta promesa se resolvió de forma exitosa y además vamos a hacer que esta promesa tenga el valor de 10, ¿no? Si yo hago un console log de esto, voy a abrir mi consolita aquí abajo y hago un node index. Vemos que por ejemplo me dice promise pending y se queda esperando un segundo y luego ya no me regresa nada, ¿no? Bien, como esta promesa es un wrapper, es una cajita encima de esta unidad de trabajo asíncrona, yo no puedo acceder directamente al valor. Y como esta función utiliza continuation passing style, es decir, no regresa nada directamente, pues no puedo utilizar lo que me regrese esta expresión. Entonces, ¿cómo hago para ejecutar una función o cómo le hago para obtener el valor de la promesa resuelta cuando esta promesa termina su ejecución? Bien, las promesas nos provee de un método llamado then, T-H-E-N. Voy a asignar esto a una variable llamada promised number o número prometido, ¿no? Y promise.number tiene el método then. El método then se llama cuando esta promesa se asienta, ya sea porque se rechazó la promesa o ya sea porque la promesa produjo un valor de forma exitosa. Entonces, then recibe dos funciones. La primera es lo que se conoce como la función onSuccess. Es la función que se llama cuando dentro de esta unidad de trabajo yo invoco fulfill. Y la segunda función se le llama onFailure, ¿no? Y esta función se ejecuta si dentro de esta unidad de trabajo asíncrona, en lugar de llamar a fulfill,
yo mando a llamar reject. Entonces, como argumento yo recibo el valor que le paso a la función fulfill. Si yo no paso nada a la función fulfill, este valor automáticamente es undefined. Entonces voy a mandar a llamar console log para loguear el valor. Y aquí abajo voy a hacer un console log donde voy a loguear el error, ¿no? De esta forma. Entonces voy a ejecutar de nuevo mi código. Vemos que espera un segundo, al menos un segundo, y después se ejecuta then cuando esta promesa se resuelve, es decir, cuando se llama fulfill. Después de un segundo, al menos un segundo, se llama la función onSuccess, y dentro de success pues yo mando a llamar console.log value. Yo puedo entonces, en lugar de fulfillear, si es que ese es un término válido, puedo rechazar la promesa y decir pup, error undefined. Bien, esto debería ser un error, upsis, de esta forma. Ok, esperamos al menos un segundo y vemos que dice whoopsies, ¿no? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Tiene sentido esta parte? Bien, lo voy a tomar como un sí. Ahora, lo bonito que tienen las promesas es que podemos crear capas de abstracción encima, ¿no? Entonces, en lugar de poner esto aquí directamente, lo que voy a hacer es crear una función que me regrese esta promesa. Y a esta función, que en esta vida, ¿qué tiene sentido? Nada. Sócrates, nada. Recuerda, la vida es el absurdo, como diría Albert Camus. Yo puedo crear una abstracción, una función encima que me regrese esta promesa, ¿no? Le vamos a llamar promised number, o número prometido. No voy a hacer el chiste del Mesías ni del Salvador prometido. ¿Ok? Y simplemente voy a poner la sintaxis de Haskell que me gusta poner en todos lados porque no tengo vida y me hace sentir interesante poner esto aunque nadie lo entienda. Y básicamente promised number es una función que no va a tomar nada como argumento, pero va a regresar una promesa de un número, ¿no? Si se dan cuenta aquí dice return new promise. Y aquí pues simplemente voy a reemplazar el reject por el fulfill y le voy a pasar 10. Bien, ahora voy aquí a invocar a mi función número prometido, de manera que esta variable de aquí sea una promesa y aquí abajo yo pueda llamar a then. Voy a agregar una segunda función, solo que ahora a esta función, en lugar de llamarle número prometido, le voy a llamar promised string, cadena prometida. Y ahora, en lugar de que regrese una promesa success con el valor de 10, voy a regresar una promesa que tenga la cadena hello. Y aquí yo voy a decir entonces promised string es igual a la ejecución de la función promised string. Voy a usar arrow function simplemente para que nos quepa un poquito más el código y no se vea tan achocado como dirían los yucatecos. Entonces voy a poner aquí esto así y voy a poner esto así y esto aquí y esto aquí, y voy a eliminar este comentario y lo voy a poner aquí abajo, atrás, y lo mismo con este para que tengamos un poquito más de espacio. Y ahora, en lugar de invocar promised number debajo, voy a llamar a la cadena prometida. ¿Ok? Ahora, el único cambio que quiero hacer es que la cadena prometida
va a tardar 100 milisegundos, al menos 100 milisegundos, mientras que el número prometido va a durar al menos 1000 milisegundos o un segundo entero. Yucateco. ¿Ok? Entonces, yo ejecuto este código y obtengo value hello y después obtengo value 10, ¿no? A pesar de que el orden de ejecución me diría que primero se tiene que mandar a llamar promised number y después promised string o el número prometido y después la cadena prometida, vemos que no es así. El orden de ejecución, el orden en el que está escrito el código no determina el orden de ejecución de estas funciones. Yo quiero saber dónde me quedó la promesa de amor que ella me hizo. Señor Prime, usted está casado. ¿Qué dice? Usted está casado. Felizmente casado, maldita sea. Bien, entonces, si queremos garantizar el orden de ejecución, entonces nosotros tenemos que invocar a este then justo después de el onSuccess del número prometido. Entonces lo único que voy a hacer es poner esto aquí abajo y después mover esto de aquí adentro, y quiero que noten algo muy interesante. ¡Pup! Ahora me dice value de 10 y value de hello, y entonces ya tenemos un orden de ejecución secuencial. Pero si se dan cuenta, tenemos el mismo problema que tenemos con los callbacks. Tenemos la pirámide de la muerte, tenemos la cabeza de vaca, tenemos el callback hell, como quieran llamarle. A ver si lo encuentro. No está el meme, maldita sea. Pero bueno, tenemos el mismo problema, ¿no? Que tenemos tenemos los mismos problemas que tenemos con los callbacks, ¿no? Con las funciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene entonces utilizar promesas? Bien, más allá de la capa de abstracción que tenemos encima, nosotros podemos regresar un valor desde el onSuccess que se le pasa a .then, ¿no? Y esto es algo que yo ya he dicho anteriormente, ¿no? Then tiene más o menos esta firma. Acepta una función que recibe A como argumento y después regresa una promesa de B como resultado. Después recibe como segundo argumento una función que toma C y que regresa D. No me voy a poner en detalle, meter en detalle de esto, pero después lo que hace es regresar una promesa de B en este caso. De momento voy a quitar esto para que no nos haga ruido y solo quede esto de aquí. Entonces then recibe una función de A y esta función regresa una promesa de B y toda la ejecución de then entonces regresa una promesa de B. A representa este value de acá y el promise de B representa esto de acá. Entonces lo que voy a hacer es entonces cortar esto de acá y en lugar de regresar la variable como tal, lo que voy a hacer es entonces llamar a la función string prometida. Entonces, esta ejecución de then me regresa una nueva promesa. Y como me regresa una nueva promesa, yo puedo entonces de nuevo ejecutar un then sobre esta nueva promesa. Y de nuevo le tengo que pasar dos funciones. Un onSuccess y un onFailure. Entonces,
simplemente voy a loguear el value. Y aquí simplemente voy a loguear el mensaje de error. De esta forma. Y entonces aquí nosotros ya eliminamos el callback hell. What? ¿Qué es esto del este? A ver. Déjalo abro. Espero que no sea un gusano. Sin albur. Sí, precisamente el Hadouken. Ese mero, el callback hell. Para los que no lo están viendo, es este de acá, ¿no? Solo que aquí en lugar de poner el Hadouken pones la cabeza de una vaca. Por alguna extraña razón, no sé quién se le ocurrió. Pero básicamente esta es una serie de... Es una serie de llamadas asíncronas en un orden. Primero esta, después esta, después esta, después esta. Y aquí pues tenemos esta figura, ¿no? Entonces aquí nosotros ya no tenemos eso. Aquí nosotros ya tenemos... Y esta es la parte importante que les menciono de las abstracciones. Es que este código de aquí es asíncrono, pero es asíncrono secuencial. Primero se ejecuta esto, nos regresa una promesa y después se ejecuta este otro de acá. Entonces tenemos una secuencia y el orden del código sí determina el orden de ejecución. Entonces las promesas nos eliminan el callback hell, nos dan el beneficio de código en secuencia y además tenemos el beneficio de que como se ve, se ejecuta realmente, ¿no? Que pareciera que es poca cosa, pero en realidad es una cosa que a mí me voló la cabeza la primera vez que lo vi. Bien. Ahora, hay algo que tengo que mencionar y es que las promesas son valores que se les conoce como eager, ¿no? Que no sé cuál sería la traducción literal al español del término eager, pero quiere decir que las promesas run to completion. Las promesas, una vez que empiezan a ejecutarse, tú no puedes interrumpir la promesa, sino que la promesa se ejecuta hasta que produce ya sea un valor success o un valor reject, ¿no? No sé si tiene sentido. Pero básicamente es eso, no puedes cancelar una promesa. Una vez que tú dices new promise, ya te comprometiste. Ya te comprometiste hasta a que esta promesa va a ejecutarse hasta que produzca una promesa rejected o una promesa resolved, ¿no? Entonces aquí nosotros hacemos ese compromiso. Hay métodos y formas de tratar de cancelar una promesa, pero básicamente es crear una promesa encima de otra promesa y hacer que la promesa interna produzca el valor y la externa en cualquier momento simplemente diga, ok, rechaza la promesa. No vale la pena. No vale la pena usar esos approaches, ¿no? Bien, entonces ya tenemos una serie de unidades de trabajo secuenciales. ¿Qué pasa si una de estas unidades en nuestro pipeline se rompe? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Por ejemplo, si promised number, en este caso, en lugar de hacer un fulfill, hace un reject. Voy a comentar esto y voy a decir reject new error failed to produce number. Entonces voy a ejecutar esto y ¡pup! ¿Ok? Vemos aquí que obtengo un error que se llama failed to produce number. En lugar de llamarse la función onSuccess, se llama a la función onFailure, disculpen. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, después se vuelve a ejecutar esta función de aquí que se conoce como el onSuccess
de lo que se supone que debería ser esta promesa de aquí. Pero esta promesa de aquí jamás se generó, porque este bloque de código aquí jamás se mandó a ejecutar. Entonces, ¿de dónde rayos es que sale este value undefined? Bien, tanto el onSuccess como la función onFailure producen una promesa. Aquí está, de hecho, ¿no? Esta función de acá es esta de acá. Y vemos que la función toma A, que sería este value de acá, y regresa una promesa de B. Entonces aquí ya voy a agregar mi onCatch para que lo puedan ver. Y onCatch funciona de manera similar, ¿no? onCatch es esta de acá. Lo que hace es recibir una función, ¿ok? Que recibe C, que en este caso sería nuestro error, y regresa una promesa de D. Tanto B como D pueden ser cualquier cosa. Y si nosotros no regresamos nada desde una función, entonces la función va a regresar undefined. Entonces, tanto D como B van a ser undefined. Entonces, el onSuccess va a regresar una promesa de undefined si nosotros no regresamos nada de forma explícita. Y la función onFailure va a regresar una promesa de undefined si nosotros no regresamos nada de forma explícita. Entonces, este value undefined que se ejecuta en este onSuccess, en el then de una promesa, es en realidad la promesa de undefined que regresa la función onFailure. ¿Tiene sentido? La invocación de .then siempre va a producir una nueva promesa. Entonces, si un error ocurre dentro de nuestro pipeline, ya sea al principio o al final, nuestro pipeline siempre se va a ejecutar por completo. No importa que la primera haya fallado, si tenemos 10 operaciones, las 10 se van a ejecutar. Entonces, ¿cómo rayos hacemos el manejo de error sin tener este problema? Bien, en lugar de pasar un segundo argumento, lo que vamos a hacer entonces es utilizar el punto catch. Voy a poner un punto catch aquí y le voy a pasar una función y voy a eliminar esta función de acá. Ok. Voy a mover esto para acá y voy a mover esto para acá. Listo, ¿no? Entonces voy a ejecutar este código otra vez y vemos cómo me dice, ok, error failed to produce the number, y entonces ya no se ejecuta el siguiente punto then. Se ejecuta esto, produce una promesa que se rechaza, y como nosotros no pasamos un segundo argumento que maneje el onFailure, then entonces regresa la promesa rechazada. Una promesa rechazada jamás manda a llamar el punto then. Entonces este punto then de aquí jamás se llama, pero una promesa rechazada siempre manda a llamar el catch. Entonces este punto catch del final se manda a llamar. Entonces vamos de nuevo a poner el fulfill en lugar del reject. Lo vamos a ejecutar y vemos cómo me dice value 10 y después value hello. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a comentar esto y en lugar de tener un error al intentar producir un número, vamos a tener un error al tratar de
producir un string. Entonces, ejecuto, obtengo el value, este punto then se manda a ejecutar, se loguea el valor y esto lo que hace es regresarme una promesa rechazada. Y como esta promesa está rechazada, este punto then de aquí ya no se llama, pero el punto catch sí se llama, ¿no? Una promesa resuelta jamás llama el punto catch, pero sí al then. Una promesa rechazada jamás manda a llamar el then, pero sí manda a llamar el catch. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Y si se dan cuenta, esto es básicamente un try catch, ¿no? En el try catch tenemos algo parecido. Tenemos un try catch, ¿no? Y entonces decimos promised number y después decimos promised string y aquí decimos console.log error.message, ¿no? Si se dan cuenta, tiene la misma estructura. Si alguno de estos dos tira una excepción, entonces ya no se ejecuta la siguiente línea y se pasa directamente al bloque catch. Todo cae dentro del bloque catch. Entonces, lo mismo ocurre con las promesas. Es exactamente lo mismo, solo que expresado de otra forma. ¿Tiene sentido? Simón, carnal, todo en orden. Perfecto, me late. Cool. Bien, ahora hay un último detalle. Para rechazar una promesa, no necesariamente tienes que mandar a llamar a la función reject. Si dentro de esta unidad de trabajo se tira una excepción y esta excepción no se cacha en un try catch, por ejemplo, entonces el error se propaga y automáticamente esta promesa se rechaza. Automáticamente, ¿no? Entonces, en lugar de usar reject, vamos a usar throw para arrojar un error en lugar de rechazar la promesa. Y vemos que me dice, se produce el value des y después se rompe el flujo, ¿no? Y aquí me dice fail to produce a string. Bien, entonces lo vamos a dejar como estaba. Voy a eliminar esto y lo voy a dejar como estaba. ¿Y si me avienta los perros? No lo sé, tú dime, carnal, tú dime, ¿no? Bien, no necesariamente nosotros tenemos que tirar la excepción. Si por ejemplo hay cualquier tipo de problema en el código, como olvidaste un curly brace, o estás usando una variable que no está declarada, o estás tratando de hacer una división por cero, y de por sí JavaScript iba a tirar una excepción o un error, la promesa también se rechaza. Entonces no solo cubre el manejo de error que tú harías manualmente, sino también maneja también hace el manejo de error que tú no harías porque tienes lentitud arriba y se te olvidó poner un punto coma, por ejemplo, ¿no? O trataste de hacer una división por cero. Ok, bien. Hay una última cosa que quiero hablar sobre then y es que no necesariamente nosotros tenemos que regresar una promesa de then. Nosotros podemos regresar un valor cualquiera. Entonces, y esta es la parte en la que yo les decía que then tiene como comportamientos un poquillo inconsistentes, ¿no? Porque then, esto de aquí, si se dan cuenta, realmente es un flat map y es algo de lo que yo he hablado anteriormente, ¿no? Flat map toma, por ejemplo, A y regresa, no sé, just A, en el caso de un flat map de un functor just, ¿no? Y después regresa just B, ¿no? Y la forma en la que funcionaría un map, en el caso de un just functor, entonces tomaría A, regresaría a B y entonces regresaría un just de B. Y then también tiene este comportamiento, ¿no? De esta forma. Si se dan cuenta, son exactamente lo mismo, ¿no? Tienen la misma forma. Un flat map, en este caso sería nuestra función then. Aquí nosotros estamos regresando una promesa y lo que hace es regresarnos una promesa, ¿no? Esto no nos regresa una promesa de B, nos regresa una promesa de B.
Y el map, pues hace exactamente lo mismo, ¿no? Aquí podríamos decir, por ejemplo, .then, y en lugar de regresar una promesa, puedo simplemente regresar 5. Por poner un ejemplo, ¿no? Voy a ejecutar esto, debería funcionar, ¿no? Y ves que obtengo value de 10 y obtengo value de 5, ¿no? Entonces, then se comporta tanto como un map y como un flat map. Podemos regresar una promesa dentro de then, una promesa de un valor, porque recuerden que las promesas siempre tienen un valor dentro, independientemente de que ese valor sea undefined, o puedo regresar un valor cualquiera, incluido undefined, ¿no? Entonces, esta es una de las inconsistencias que yo les comentaba que tienen las promesas, ¿no? O sea, then es en realidad un map más un flat map. Entonces, voy a eliminar esto de aquí. Bien, ahora, las promesas como tal son un poquillo aburridas, ¿no? Realmente lo interesante que tienen las promesas es cuando tú las juntas con unas cosas bien bonitas que se conocen como funciones asíncronas, ¿no? Async functions, ¿no? Y una función asíncrona funciona un poquito diferente a una función normal en JavaScript. Y también tiene una sintaxis un poquito diferente. Todas las funciones asíncronas empiezan con la palabra reservada async. Vamos a llamarle async pipeline, por decir algo, ¿no? ¿Ok? Y listo, ¿ok? Entonces, la función pipeline es una función asíncrona. Y las funciones asíncronas tienen un color. Recuerden esto que yo les comentaba de las funciones con colores. Es solo una analogía para decir que las funciones tienen un tipo. Y el problema de que las funciones tengan colores es que las funciones que tienen un color solo pueden funcionar o solo pueden trabajar con otras funciones que tengan el mismo color. Es decir, las funciones asíncronas se llevan bien con otras funciones asíncronas. Los generadores, las funciones generadores se llevan bien con otras funciones generadores, ¿no? Las funciones que usan callbacks también se llevan bien con las funciones que usan callbacks, ¿no? Y generalmente cuando tú haces la decisión de trabajar con callbacks o trabajar con promesas o trabajar con funciones asíncronas o generadores, tienes que hacer el compromiso de que todas las funciones que se llamen tienen que ser del mismo tipo o del mismo color. Entonces las funciones asíncronas tienen que trabajar con otras funciones asíncronas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquillo de esto. Bien, las funciones asíncronas simplemente son azúcar sintáctica encima de las promesas. Bien, entonces yo voy a tomar este código de aquí, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí adentro. El beneficio que tiene utilizar funciones asíncronas es que me permiten utilizar la palabra reservada await. La palabra reservada await no se puede utilizar fuera de una función asíncrona. Bien, ¿qué rayos hace await? Await lo que hace es tomar una promesa y lo que hace es extraer el valor que le está pasando then a la función onSuccess. Entonces, en lugar de escribir esto así, yo diría entonces const value es igual a await y entonces yo ya puedo eliminar el punto then de esta forma. El problema de utilizar await es que si estoy utilizando otra promesa, generalmente se suele seguir el mismo patrón, ¿no? Entonces aquí, en lugar de regresar el string prometido, la ejecución de la función promised string, lo que hago es asignarlo a await de promised string y entonces yo ya puedo eliminar el punto then. El problema es que ahora yo ya no puedo usar mi punto catch.
Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, obtengo, ok, no he ejecutado esto, pipeline, no lo he ejecutado, disculpen. Entonces, si yo ejecuto esto, dense cuenta cómo, a pesar de que no ejecuté esta función, estas funciones de aquí se ejecutaron, ¿no? Y es esto que yo les comentaba. Una vez que tú dices, new promise, estás condenado. La promesa corre hasta que se termina. Entonces, en este caso, a pesar de que nosotros no ejecutamos la función pipeline, como teníamos esta asignación aquí afuera, se creó la promesa y la promesa en cuanto se creó comenzó a correr. Y no nos devolvió el control de la terminal hasta un segundo después. Entonces, de hecho voy a mover esto dentro de la función para que no vuelva a pasar esto que les comentaba. Promised number. ¿Vas a tocar thongs o lo vas a tocar tú solo? ¿O te vas a tocar tú solo? Thongs no están relacionados con las promesas, pero si quieren después les hablo de thongs cuando les hablo de la pirámide de funciones, que está muy cool ese tema, ¿no? Entonces, ¡pup! Ok, me olvidé del wait. Me olvidé del await de esta forma, ok. Entonces, si no pongo el await, no se hace el unfolding, no se extrae el valor de la promesa. Que se toque mientras habla de thongs, precisamente. Ok, entonces, ya funciona, ¿no? Y este código, de nuevo, es asíncrono, pero da la sensación de que es código secuencial. Y además ya no tenemos el problema de que tenemos que usar .den, pasar una función .den, pasar una función. Esto se ve como código síncrono, código secuencial. Ahora, ¿cómo rayos hago yo el manejo de errores? Porque si se dan cuenta, nuestro .catch ya no podemos usarlo. Bien, con async y await podemos usar try catch. Y de nuevo, es azúcar sintáctica. Entonces yo digo try, muevo todo mi código y después digo catch. Y muevo todo mi código aquí. Simplemente voy a eliminar el código extra. Y listo. Sigue funcionando nuestro código. Y se ve hermoso. Bien, se ve hermoso. Y ahora tenemos try catch, ¿no? Que es algo que no podemos hacer con callbacks. Con callbacks no podemos usar try catch. Y hay una razón detrás y eventualmente voy a hablar de eso, ¿no? Pero ya tenemos código secuencial que es asíncrono. Bien, un último detalle importante sobre las promesas y las funciones asíncronas. De nuevo, las funciones asíncronas tienen un color. Y todas las funciones asíncronas, todas las funciones que tengan la función async, todas regresan una promesa. Entonces, yo digo aquí que pipeline es una función que no acepta ningún argumento, pero regresa una promesa de undefined. Regresa una promesa de undefined y podemos verificarlo, ¿no? Podemos verificarlo. Si yo digo pipeline.den, obtengo undefined. Nuestra promesa síncrona regresa una promesa, ¿no? Tiene sentido. Y esto es importantísimo por un detalle muy importante. Veámoslo desde un punto de arquitectura de una aplicación web. Generalmente dentro de tu aplicación estás dividido por capas. Tienes una capa de dominio, tienes una capa de servicios y tienes una capa de repositorios, por ejemplo, ¿no? Y tú lo que tienes entonces es un repositorio
que manda a llamar, no, un servicio que manda a llamar un repositorio que manda a llamar un objeto de dominio, ¿no? Tienes este pipeline, servicio, repositorio, objeto de dominio, ¿no? Y generalmente cada capa tiene su propio manejo de error, y cada capa tiene su propio error custom o error de dominio. Un ejemplo muy sencillo. Tienes un servicio tienes un repositorio que usa MySQL, ¿no? Y cuando MySQL te da un error de conexión de base de datos, te regresa un error. Pero si el día de mañana tú cambias a otro proveedor, digamos MariaDB, el error que te regresa de conexión es diferente, ¿no? Entonces tú lo que haces es decir, voy a abstraer estos dos errores de conexión que son completamente diferentes y voy a crear un error custom. Entonces cuando falle la conexión a la base de datos en MySQL o MariaDB, mi repositorio siempre va a regresar el mismo tipo de error. Entonces lo que hago es convertir un error de un tipo a un error que el resto de mi aplicación entienda. Un error del mundo exterior a un error que dentro de mi aplicación tiene sentido, ¿no? Y entonces cuando el repositorio manda a llamar cuando el servicio manda a llamar el repositorio y el repositorio manda el error de problema de conexión, entonces el repositorio tiene que hacer la conversión del error de esa capa a un error que dentro de la capa de servicios tenga sentido, ¿no? Entonces tienes esta cadenita de manejo de errores que lo que hacen es convertir errores en errores de otro tipo. Entonces voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Me voy a armar un servicio súper rápido. Le vamos a llamar user service. Y va a tener un get list. Ya, se acabó. Es todo lo que va a tener. Va a tener un get list. Y va a tener una lista de usuarios. Va a estar vacía de momento. Y lo que va a hacer es regresar una promesa. Promise.resolve lo que hace es regresar una promesa success, una promesa fulfilled con este valor dentro. Entonces, getList es una función asíncrona que no recibe ningún argumento y que regresa una promesa de un array de usuarios. De esta forma, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir usuarios igual a await promise user service.getList. Voy a poner aquí esto. Y después voy a hacer un console log de users. De esta forma, ¿no? De esta forma. Bien. Entonces lo que voy a hacer es simplemente eliminar esto de aquí. Voy a ejecutar esto de aquí, listo. Ok, tengo mi lista de usuarios. Bien. Generalmente los usuarios tienen un repositorio que es de donde obtienen los datos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer entonces es aquí crear un user repository y voy a mover todo esto de acá. Lo voy a poner acá y en lugar de que se llama getList se va a llamar, ¿cómo se llamaba? Get all, me parece. Se llama find, ahora que lo recuerdo. Los repositorios tienen tres métodos: find, update y delete. Entonces, esto está así, esto está así, esto está así. Y esto lo que hace es simplemente recibir el repositorio como una dependencia. Y el repositorio lo que hace es exponer lógica de negocio. Entonces, en lugar de que se llame getList, se va a llamar getAll. Yo sé que esto es una exageración y es una capa que no necesitamos porque es un ejemplo súper sencillo, pero es para que puedan ver el punto, ¿no? Entonces aquí yo digo users igual a wait user repository.find y listo. Y aquí digo entonces getAll.
Y aquí entonces en lugar de decir getList digo getAll y aquí le paso el user repository porque principio de inversión de dependencias. Y listo, sigue funcionando. Entonces tengo dos capas que están interconectadas. Y listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer entonces es hacer aquí un reject. En lugar de hacer un promise.resolve, vamos a hacer un return promise.reject, que lo que hace es regresar una promesa que está rechazada. En lugar de que esté en working, va a estar rechazada. Que me perdí, voy regresando. Nada, estoy hablando de diferentes capas y de manejo de errores, ¿no? Entonces, cannot connect to DB, ¿no? Entonces find lo que hace el repositorio de usuarios, lo que hace es regresar un error cuando intentas obtener los usuarios. Cannot connect to DB, ¿no? Entonces si yo hago esto, vemos que este error se propaga hasta acá. El problema es que esta capa de aquí no debería estar consciente del error del repositorio. Eso es un detalle de implementación que el servicio debería estar consciente de. Entonces aquí vamos a hacer un try. Vamos a hacer un try. De hecho, no necesito hacer el resolve porque automáticamente se va a meter dentro de una promesa. Entonces, tampoco necesito entonces la asignación. Y entonces aquí yo lo que hago es preguntar si el mensaje de error es igual a cannot connect to DB. Entonces lo que hago es regresar una promesa rechazada que diga cannot get user list de esta forma, ¿no? Error.message, error undefined, error undefined, algo estoy haciendo mal. Bien, lo que voy a hacer entonces es evitar el if y lo voy a poner aquí. Ok, sigo obteniendo undefined. Ah, ok, es que este es un string. Tengo lentitud, disculpen. New error. Disculpen, es que no estoy regresando un objeto error. Ok, y entonces con esto ya abstraigo esta capa y este error de estos errores entre capas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mando otro error, ¿no? ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, algo más se rompe? Supongamos que aquí, por ejemplo, tengo más código, ¿no? Tengo más llamadas. Y entonces aquí yo digo return promise.reject new error some error y ejecuto esto. Esto vamos a hacer que ya no tire un error para poder ejemplificar. Y listo, ok. Y ahora lo que yo tengo es una excepción. Me dice, ok, estás ejecutando algo que lo que hace sea regresar una promesa rechazada, pero esa promesa de aquí no se está manejando. Recuerden, pipeline lo que hace es regresar una promesa. A pesar de que aquí yo estoy regresando una promesa rechazada, esta promesa rechazada no cae dentro del bloque de catch, ¿no? Esta promesa no cae al bloque de catch. ¿Cómo caería esto al bloque de catch? Si dentro de este bloque try
alguien tirara una excepción. Pero yo no estoy tirando una excepción, yo estoy regresando una promesa rechazada. Entonces, esto de aquí necesita un mecanismo de try catch. Pero esta función de aquí es una función que se ejecuta de forma global. Entonces, yo, para poder usar async y await y no tener que usar .den, .catch, necesito envolver obligatoriamente esta función pipeline en una función asíncrona. Es lo que se conoce como top level await. No puedo aquí decir await y decir try y después aquí catch. No puedo decir esto. Espero que no se rompa. No, se va a llorar. Y me dice await solo es válido dentro de una función asíncrona. Entonces, de nuevo, funciones con colores. Funciones con colores. Como estoy usando un pipeline que usa funciones asíncronas, todo este pipeline también puede tener un try catch. ¿Ok? Y tengo que manejar ese try catch. Tengo que manejarlo, ¿no? Pero no puedo usar await de forma global. Entonces, ¿qué hago? Envuelvo esto dentro de una función una expresión de función que se ejecuta a sí misma. Y esta función de aquí ya es una función asíncrona. Y entonces ya puedo usar async y await. Porque esta función global se está ejecutando dentro de una función asíncrona. Y entonces cuando esto regresa una promesa rechazada, cae adentro de mi catch y ya puedo loguear el error general que haya ocurrido, ¿no? Esto es algo que en Node.js cambió nuevas versiones. En las nuevas versiones, me parece que a partir de Node 12 ya puedes usar top level await. Déjenme ver. Vamos a usar en Node.js 12. Ok, y vamos a intentar ejecutar esto utilizando Node.js 12. Espero que esto funcione. Tonto. Ok, no. Me sigue llorando. Pero la promesa es esa, que en futuras versiones de Node.js ya podamos tener await a top level. Dino, que es como el hermano de Node.js, ya tiene soporte para top level await. Node.js todavía no. Y para eso es Dino, exactamente. Y ya, eso es básicamente de lo que les quería hablar. Tiene sentido, ¿no? Está cool esto de las promesas y las funciones asíncronas y los pipelines asíncronos y async y await. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.